Is there one particular item of clothing that you are fond of? Is it, be it hose or bras or panties, sleepwear? Is there any one particular item that you're attracted to? Mostly just the hose, I guess. Do you still feel those strong fetish desires to this day? I mean, is that something that's... Yeah, I was seeing a psychiatrist for it a little while when I was on my own. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues el caso de hoy dejó a todos muy impactados porque en un momento dado consiguieron vincularlo con otro que ocurrió años antes. El resultado fue que dieron con uno de los asesinos en serie más peligrosos de la época. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La noche del 18 de febrero de 1991, la azafata Nancy Ludwig llegó al suburbio de Romulus, en Detroit, y se dirigió directamente a un hotel cercano como había hecho innumerables veces durante sus 15 años como empleada en Northwest Airlines. Lo que menos podía imaginar mientras recogía sus maletas y subía al minibús que la llevaría a su alojamiento era que acababa de completar su último vuelo. Nancy, de 41 años, no tenía previsto trabajar ese domingo, pero una compañera se puso enferma, así que cuando su jefe la llamó, aceptó el vuelo de Las Vegas a Detroit sin pensárselo dos veces. Los acontecimientos de esa noche siguen siendo un tanto misteriosos, pero lo que sí se sabe es que Nancy se registró en el Hilton del aeropuerto a las 9 de la noche y que fue vista por última vez dirigiéndose a su habitación en el tercer piso. A la mañana siguiente no se presentó al vuelo que salía desde Detroit, pero como no figuraba en la lista oficial, nadie fue a buscarla. El lunes a la 1 de la tarde, un miembro del personal de limpieza abrió la habitación en la que se alojaba Nancy y allí se encontró con una escena terrible. Y es que al parecer la azafata estaba tirada en el suelo sin vida, con las manos atadas y llena de sangre. Los agentes que acudieron al lugar se enteraron de que la habitación estaba a nombre de Nancy Ludwig. Según el forense, la mujer presentaba en su cuerpo varias heridas por arma blanca, incluidas las manos, lo que indicaba que había luchado con todas sus fuerzas por su vida. Además, tenía numerosos cortes superficiales que aparentemente habían sido infligidos con el único propósito de causarle un dolor indebido. Por si esto fuera poco, el culpable abusó de ella antes y después de su fallecimiento. Los detectives revelaron que el asesino borró muy bien las huellas y que incluso limpió el cuerpo de Nancy con un trapo húmedo para eliminar cualquier rastro de él. Lo curioso es que aunque en su huida se llevó todas las pertenencias de Nancy, incluido su equipaje, sí que se dejó en el lavabo del baño la toalla con la que limpió a la mujer, prueba que recogieron los agentes por si la tecnología de ese momento les permitía llegar hasta el culpable. Art Ludwig, el marido de Nancy, fue notificado de lo que le había pasado a su mujer y tuvo que acudir al lugar para confirmar que el cuerpo era de ella y así poder continuar con la investigación. Desde el principio, los agentes se enfrentaron a una batalla cuesta arriba, ya que para empezar, en el hotel del aeropuerto había miles de personas entrando y saliendo, así que reducir la lista de sospechosos no era fácil. Con invitados, empleados, trabajadores de mantenimiento y que cualquiera de la calle podía entrar cuando quisiera, las probabilidades de encontrar al culpable no eran las mejores. La primera pista importante la proporcionó una azafata que fue con Nancy la noche de los hechos en el minibús. Esta mujer contó a la policía que con ellas viajó un pasajero de unos 40 años cuyo comportamiento desagradable la había hecho sentir incómoda. Según ella, aunque había muchos asientos libres, el hombre se sentó al lado de Nancy y no le quitó los ojos de encima desde que salieron del aeropuerto hasta que llegaron al hotel. Este sujeto causó tanta impresión a la testigo que tras una descripción
descripción, la policía distribuyó un retrato robot al público. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nunca fue localizado. Algunos huéspedes del hotel también contaron que la noche del crimen vieron a un hombre a eso de las 10:15 cargando unas maletas de Northwest Airlines en su coche, de tal forma que les pareció extraño. Nuevamente, con la ayuda del dibujante de la policía, elaboraron un retrato robot de este individuo y del vehículo que conducía. Al principio, esta pista era prometedora, pero por desgracia no les llevó a ningún sospechoso viable. Por aquella época, las pruebas de ADN estaban en sus primeras etapas, así que los investigadores esperaban resolver el caso con la ayuda de un trabajo preliminar a la antigua usanza. Para ello, recopilaron los nombres de las 20.000 personas que tenían una conexión con el hotel en el que Nancy se había alojado la última noche de su vida. Ni que decir que esto llevó un gran trabajo, por lo que sin darse cuenta, los años fueron pasando sin tener ningún sospechoso a la vista. 5 años después, el esposo de Nancy recibió una llamada del hijo de Margaret Eby, una profesora universitaria que había sufrido un destino similar al de su mujer. El joven le contó que su madre vivía en Flint, una ciudad de Michigan que está a 1 hora en coche de Detroit, y que el 9 de noviembre del 86 fue encontrada en su casa con varias heridas por arma blanca que le causaron la muerte. Además, también habían abusado de ella. Aunque el culpable había limpiado la escena, consiguieron encontrar en el lavabo del baño una huella suya. Según le confesó el joven a Art, cuando leyó el artículo de la muerte de Nancy, llegó a la conclusión de que las dos mujeres habían sido víctimas del mismo asesino en serie. Tras la llamada, Art se puso en contacto con la policía de Romulus para darles esta nueva información. Es verdad que al principio quedaron en investigarlo todo, pero como entre los dos crímenes no había ningún nexo en común, no pudieron hacer nada. Sin pistas concretas para seguir, los dos casos volvieron a enfriarse con el paso del tiempo. En 2002, los detectives de casos sin resolver metieron en su base de datos la huella dactilar descubierta en el baño de Margaret Eby y para su sorpresa encontraron un resultado. La huella coincidía con Jeffrey Wayne Gorton, de 39 años, un conocido delincuente que había sido arrestado en Florida en los años 80 por seguir a mujeres y darles en la nuca. Luego, este sujeto las dejaba sin ropa y se la llevaba a modo de trofeo. En el momento de los incidentes, Gorton vivía en un parque de casas rodantes de Orlando con su primera esposa y su hijo mientras servía en la marina. Ya entonces, en la zona comenzó a extenderse el rumor de que le habían sorprendido robando ropa interior de mujer de la lavandería común. Según los informes, su comportamiento se volvió tan fuera de control que al final, junto a su familia, se vio obligado a buscar otra vivienda. Tras ser acusado de hacer cosas a mujeres en la base y allanamiento de morada, fue puesto bajo arresto y condenado a 4 años de prisión por ser reincidente. Sin embargo, 2 años después volvió a la calle. Antes de su salida, su esposa ya había solicitado el divorcio, cortando así los lazos con el hombre problemático que ya no conocía. Una vez liberado en el 85, Gorton hizo las maletas y se mudó a Michigan, donde comenzó a trabajar para la compañía de rociadores de sus padres, que casualmente brindaba servicio a la propiedad donde Margaret residía. 7 meses después, la mujer fue encontrada muerta en su casa. A pesar de que sus compañeros de trabajo lo apodaban Tío Pervet debido a sus actitudes poco saludables hacia las mujeres, Gorton se casó por segunda vez y tuvo 2 hijos con su nueva esposa, Sandra. Esta unión, al igual que la primera, terminó cuando salió a la luz su verdadera personalidad. Es verdad que la huella de Gorton fue encontrada en la casa de Margaret, pero como trabajaba en las instalaciones, los investigadores necesitaban algo más para demostrar su culpabilidad. Convencidos de que Gorton también era el responsable de lo ocurrido con Nancy, comenzaron a seguirle con el objetivo de adquirir una muestra de su ADN. Un día el hombre fue con sus hijos a una pista de patinaje, donde compartió con ellos pizza y bebida. Cuando se fue, recuperaron su vaso de la basura, del cual analizaron la saliva que había en el borde. Según los resultados, habían
había marcadores de dos fuentes diferentes, lo que significaba que el vaso había sido utilizado por más de una persona. La buena noticia, a falta de un término mejor, era que uno de ellos pertenecía al individuo que había acabado con la vida de la azafata. Gracias a esta prueba, un juez otorgó a los investigadores una orden de registro para la casa de Gorton, y lo que allí encontraron les dejó totalmente en shock. Dentro había cientos de prendas íntimas de mujer, muchas de las cuales habían sido etiquetadas con el nombre y la descripción física de la propietaria. También descubrieron una caja de cintas de vídeo que mostraban a Gorton llevando una gran variedad de lencería femenina. Cuando fue interrogado por la policía, el sujeto se negó a admitir que había actuado mal. Incapaz de decir la verdad, negó haber puesto el pie en el baño de Margaret, eliminando así cualquier razón legítima para que su huella estuviese presente en el lavabo. Do you know where that fingerprint came from? No. It came from the bathroom, the upstairs bedroom, where Margaret Eby was found. Mm-hmm. The house that you said that you'd never been in. So right now, Jeff, there's no question that you're the person that's responsible. The question that needs to be answered is why, and what can we do to help you? Well, there is no why, because I didn't do it, so. Al enseñarle las huellas dactilares y la evidencia de ADN, Gorton se mantuvo firme en sus declaraciones de inocencia. Afortunadamente, el fiscal no le creyó y, confiando que podría obtener una condena, acusó oficialmente a Gorton de los crímenes de Nancy y Margaret. En septiembre de 2004, Jeffrey Gorton fue condenado por conducta inapropiada y el asesinato en primer grado de Nancy Ludwig. Se sabe que para evitar otro juicio se declaró culpable del de Margaret Eby, así que por todo esto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tiempo después, los presentes en el juicio contaron que el acusado se quedó paralizado ante un miembro del jurado que tenía un parecido sorprendente con Nancy Ludwig. Incapaz de apartar los ojos, solía mirarla de reojo durante el proceso, demostrando que no podía fingir normalidad incluso cuando era lo mejor para él. En cuanto a cómo ocurrieron los crímenes, la fiscalía argumentó que en el caso de Margaret entró por una puerta que estaba abierta y después de abusar de la mujer de 55 años acabó con su vida. Luego, al lavarse las manos en el baño, dejó la huella en el lavabo. En el caso de Nancy, especularon que la noche de los hechos, Gorton esperó en una escalera del tercer piso del hotel y cuando vio a la bella azafata abriendo la puerta de su habitación, saltó y la obligó a entrar a punta de arma blanca. El final de la mujer ya lo sabemos todos. Al final resultó que el comportamiento intimidante del hombre que se había fijado en Nancy durante el viaje en minibús no fue más que una desafortunada coincidencia. Si bien el incidente fue preocupante, al final no era más que un tipo que no podía ocultar su atracción por la bella Nancy. Los investigadores que llevaron el caso quedaron satisfechos con el resultado, pero aún así siguen convencidos de que Margaret y Nancy solo fueron la punta del iceberg y temen que la lista de mujeres sea mucho mayor. Por desgracia, Gorton siempre se negó a proporcionar detalles de los crímenes por los que fue condenado, así que mucho menos iba a hacerlo por aquellos que solo existen en teoría. Salvo un remordimiento de conciencia que hasta ahora no ha dado señales de tener, lo más probable es que la verdad muera con él. En consecuencia, nunca sabremos cuántas mujeres encontraron su destino a manos de Jeffrey Gorton. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.